Imagina por un momento que eres Alejandro Montero, un empresario brillante de 33 años que ha construido un imperio inmobiliario en Valencia. Tienes todo lo que el mundo considera éxito, una mansión con vistas al Mediterráneo, coches de lujo esperando en tu garaje y una fortuna que crece cada día. Sin embargo, cada noche al regresar a casa, el eco de tus pasos en esos espacios vacíos te recuerda lo que realmente te falta. ¿Te has preguntado alguna vez si un instante puede cambiar tu vida para siempre? Antes de empezar, por favor dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Has sentido que a pesar de tener todo materialmente, existe un vacío imposible de llenar con bienes materiales? Este es precisamente el dilema en el que se encontraba Alejandro. Desde que Laura, su prometida, lo traicionó con su mejor amigo hace 3 años, había cerrado su corazón con un candado para el cual creía haber tirado la llave al mar. Antes de empezar, por favor, dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. La traición había sido tan devastadora que Alejandro construyó muros emocionales a su alrededor tan altos y resistentes como los edificios que su empresa levantaba por toda España. Se había convertido en un hombre frío, calculador, enfocado únicamente en multiplicar su fortuna, mientras su capacidad de sentir se marchitaba día tras día. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte sobre cómo un encuentro casual puede desencadenar una serie de eventos que cambian por completo el rumbo de una vida. Aquella tarde lluviosa de noviembre en Valencia, algo inexplicable ocurrió en el interior de Alejandro. Como si una voz interior lo guiara, canceló todas sus reuniones programadas para la tarde, algo completamente fuera de carácter para un hombre que vivía por y para su agenda. Sin paraguas y sin destino, comenzó a caminar por las calles mojadas de la ciudad, dejando que la lluvia lavara no solo su traje italiano hecho a medida, sino también algo de la armadura que había construido alrededor de su corazón. ¿Por qué un hombre que controlaba cada aspecto de su vida tomaría una decisión tan impulsiva? Lo que Alejandro no sabía es que el destino tenía preparado para él un encuentro que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la intimidad. La lluvia arreciaba cuando Alejandro divisó un pequeño café en una esquina. No era el tipo de establecimiento que él frecuentaría normalmente, con sus ventanas empañadas y su aspecto acogedor pero sencillo. Sin embargo, algo lo atrajo hacia aquel lugar, como si una fuerza magnética tirara de él. Al entrar, sacudiéndose el agua de su cabello oscuro, sus ojos se posaron inmediatamente en ella. En la esquina más alejada, concentrada en unos papeles y completamente ajena al mundo exterior, estaba Elena, una joven maestra de primaria que, sin saberlo, estaba a punto de enseñarle a este millonario la lección más valiosa de su vida. Una lección que comenzaría con un descubrimiento inesperado en una sábana y que terminaría transformando por completo su visión del amor, la vulnerabilidad y la confianza. Si estas historias de amor verdadero te conmueven, suscríbete al canal donde compartimos relatos que nos recuerdan que vale la pena arriesgarse por conexiones auténticas. Elena parecía existir en una dimensión diferente, completamente ajena a la presencia de Alejandro. Sus dedos ágiles sostenían un
bolígrafo rojo, mientras revisaba lo que parecían ser exámenes de matemáticas, haciendo anotaciones en los márgenes con una dedicación casi reverencial. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre sus hombros y mordía distraídamente su labio inferior cuando encontraba algo que requería una atención especial. La verdad oculta que Alejandro descubrió en ese momento fue devastadora en su simplicidad. Había olvidado cómo se veía la pasión genuina por algo que no fuera el éxito financiero. Impacto de ver a alguien tan completamente sumergida en su labor, sin pretensiones ni máscaras, creó una grieta en la armadura emocional que había construido meticulosamente durante años. No era solo la belleza de Elena lo que lo cautivaba, aunque ciertamente la tenía con esos ojos color miel que ocasionalmente levantaba para mirar por la ventana mientras reflexionaba. Era algo mucho más profundo, algo que había desaparecido de su círculo social hace mucho tiempo. Autenticidad absoluta. Su blusa sencilla y su falta de joyas ostentosas contrastaban brutalmente con las mujeres que frecuentaban su mundo, siempre impecablemente producidas, siempre calculando cada gesto y palabra. La mentalidad de Alejandro experimentó una transformación sutil, pero profunda, mientras observaba a Elena desde la distancia. El hombre que normalmente analizaba cada situación desde la perspectiva del beneficio personal, ahora se encontraba contemplando a esta desconocida sin ningún propósito definido, simplemente absorbiendo la rareza de un ser humano completamente presente en su momento. Sin entender completamente por qué lo hacía, Alejandro se acercó al mostrador cercano a la mesa de Elena. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios sin la más mínima vacilación, ahora temblaban ligeramente mientras pedía un café que realmente no deseaba. «Un café solo, por favor», murmuró, consciente de que su voz sonaba diferente, más suave, despojada de la autoridad que normalmente la caracterizaba. Era como si los bastidores de su personalidad se hubieran desplazado, revelando una versión de sí mismo que había permanecido oculta incluso para él. Lo más sorprendente fue el nerviosismo que lo invadió mientras sostenía la taza humeante. ¿Cuándo había sido la última vez que una presencia femenina lo había puesto nervioso? Probablemente en la universidad, antes de que el éxito y el dinero se convirtieran en su escudo contra la vulnerabilidad emocional. Decidió sentarse en la mesa contigua a la de Elena, no demasiado cerca para invadir su espacio, pero lo suficientemente próximo para poder iniciar una conversación si se presentaba la oportunidad. Las revelaciones sobre su propio comportamiento lo asombraban. Él, Alejandro Montero, el hombre que tenía a Valencia a sus pies, ahora buscaba desesperadamente la atención de una maestra desconocida en un café cualquiera. Hay un extraño poder en las decisiones aparentemente insignificantes. Cuando Alejandro canceló todas sus reuniones esa tarde lluviosa, su asistente lo miró como si hubiera perdido la razón. Para un hombre cuya agenda estaba planificada con meses de antelación, ese acto espontáneo era comparable a un monje que rompe su voto de silencio. Lo que nadie podía prever, ni siquiera él mismo, era que esa pequeña rebelión contra su rutina representaría el punto de inflexión más significativo de sus 33 años de vida. La mentalidad que había construido meticulosamente durante años, esa mentalidad de empresario implacable, de negociador frío, de hombre que valora los resultados por encima de las emociones, comenzaba a experimentar una transformación sutil pero innegable, mientras observaba a Elena corregir exámenes en aquella cafetería. Era como si hubiera vivido bajo un hechizo, y de repente alguien le hubiera mostrado que existía un mundo completamente diferente al suyo. Los bastidores de ese momento revelaban una verdad que Alejandro había estado evitando durante años.
Su éxito material era directamente proporcional a su vacío emocional. Cada contrato firmado, cada edificio inaugurado, cada millón sumado a su cuenta bancaria había construido también un muro más alto alrededor de su corazón. «Disculpe, ¿le importa si me siento aquí? Todas las demás mesas están ocupadas», mintió Alejandro, a pesar de que la cafetería estaba prácticamente vacía. Las palabras salieron de su boca con una suavidad que lo sorprendió, como si su voz hubiera encontrado un registro completamente nuevo, más humano, despojado de la autoridad que normalmente la caracterizaba. El impacto fue inmediato cuando Elena levantó la mirada. Sus ojos, de un verde intenso que parecía contener bosques enteros, se fijaron en él con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Por un instante, Alejandro sintió que esos ojos podían ver a través de su traje carísimo, de su fachada de éxito, directamente hacia el hombre inseguro que se escondía detrás de todo eso. «Por supuesto», respondió ella con una sonrisa que irradiaba una amabilidad genuina, mientras reorganizaba sus papeles para hacerle espacio. «Soy Elena», añadió, extendiendo su mano en un gesto natural y sin pretensiones. «Alejandro», respondió él, y cuando sus manos se encontraron, una corriente eléctrica pareció recorrer todo su cuerpo. No era simplemente atracción física, aunque indudablemente la belleza natural de Elena era cautivadora. Era algo más profundo, como si en ese breve contacto, algo dentro de él reconociera algo dentro de ella. Una conexión que desafiaba toda lógica racional. La revelación más sorprendente para Alejandro fue descubrir cómo se sentía ser simplemente él mismo, sin la armadura social que había construido. Mientras conversaban sobre los exámenes que ella corregía, sobre la lluvia que golpeaba la ventana, sobre el café que ambos bebían, Alejandro experimentaba una libertad que había olvidado que existía. La libertad de no tener que impresionar a nadie. «Alejandro Montero», se presentó formalmente, extendiendo su mano con una mezcla extraña de seguridad empresarial y vulnerabilidad humana. «Elena Castillo», respondió ella con una sonrisa cálida que parecía iluminar toda la cafetería. Cuando sus manos se encontraron, algo extraordinario ocurrió en ese breve contacto. Fue como si dos piezas de un rompecabezas cósmico que habían estado buscándose durante años finalmente encajaran a la perfección. El apretón duró apenas unos segundos, pero la sensación permaneció en la piel de Alejandro mucho después. Había un calor, una autenticidad en ese contacto que contradecía todas sus experiencias recientes con mujeres cuidadosamente calculadoras de su círculo social. «¿Profesora?», preguntó Alejandro, señalando los exámenes con genuina curiosidad, no como una táctica para prolongar la conversación. La transformación en el rostro de Elena fue instantánea y reveladora. Sus ojos, ya de por sí expresivos, adquirieron un brillo especial que Alejandro no había visto en años en ninguna persona de su entorno. «Matemáticas, quinto de primaria», respondió ella, y lo que siguió fue una cascada de palabras llenas de pasión auténtica que dejaron a Alejandro completamente fascinado. Elena no hablaba de su trabajo como quien describe una obligación laboral. Hablaba de una misión, de un propósito que trascendía cualquier compensación económica. Cuando un niño que ha luchado con un concepto finalmente lo entiende y ves esa chispa en sus ojos, es como si iluminaras una habitación oscura, explicó ella con tal entusiasmo que sus manos dibujaban figuras invisibles en el aire. Esos momentos no tienen precio. La verdad oculta que Alejandro descubrió en ese momento fue devastadora. Había olvidado por completo lo que significaba tener pasión por algo que no generara dividendos financieros. La autenticidad con la que Elena describía su vocación era como un espejo que reflejaba el vacío de su propia existencia. Mientras su conversación se profundizaba, Elena mencionó casi casualmente algo que impactó a Alejandro más
que cualquier balance financiero negativo en su carrera. Trabajo en 2 escuelas diferentes, explicó ella. Por las mañanas en el colegio público y por las tardes doy clases particulares. Mi madre necesita medicamentos especiales para su enfermedad cardíaca y el seguro no cubre todos los tratamientos. No había dramatismo en su relato, solo la naturalidad de alguien que ha aprendido que la vida requiere sacrificios por quienes amas. La ausencia de autocompasión en su voz, la dignidad con la que asumía esa responsabilidad, provocó en Alejandro una revelación profunda sobre su propia existencia. Mientras Elena hablaba de turnos dobles y de ajustar presupuestos para medicamentos, Alejandro pensaba en su colección de relojes de lujo, en su garaje lleno de coches deportivos que apenas conducía, en las propiedades vacías que mantenía solo como inversiones. La desproporción entre sus respectivas realidades era tan abrumadora que sintió vergüenza por primera vez en años. ¿Y tú, Alejandro? ¿A qué te dedicas?, preguntó Elena con genuino interés, ajena por completo a la revolución mental que había desencadenado en él. La pregunta tan simple y directa colocó a Alejandro ante una encrucijada que definirá el rumbo de esta historia. ¿Revelaría su identidad como el magnate inmobiliario de Valencia o presentaría una versión más modesta de sí mismo para prolongar este momento de conexión auténtica? La respuesta de Alejandro a esta pregunta aparentemente inocente nos llevará a comprender cómo las decisiones que tomamos en momentos de vulnerabilidad pueden transformar completamente nuestra trayectoria vital, especialmente cuando encontramos a alguien que nos permite vernos a través de sus ojos. Suscríbete ahora para descubrir más historias como esta, donde exploramos esos encuentros inesperados que pueden cambiar el rumbo de toda una vida. Trabajo en construcción, respondió Alejandro después de una breve pausa, optando por una verdad parcial. En su mente, esta no era exactamente una mentira. Él efectivamente trabajaba en el sector de la construcción, simplemente omitió mencionar que era propietario de una de las empresas inmobiliarias más grandes de Valencia. La decisión de presentarse de manera más modesta fue instintiva, nacida del deseo de preservar esta conexión auténtica que sentía con Elena, libre de los prejuicios que su fortuna solía generar. Mientras conversaban, el tiempo pareció transformarse, expandiéndose y contrayéndose de formas inexplicables. Lo que deberían haber sido minutos se convirtieron en casi 2 horas, hasta que Elena miró su reloj con alarma. «Dios mío, llego tarde a mi segunda clase», exclamó, recogiendo apresuradamente sus papeles. Alejandro sintió una punzada de pánico. La idea de que Elena simplemente desapareciera de su vida después de este encuentro le resultaba incomprensible, como si estuviera a punto de perder algo que acababa de descubrir, pero que ya sentía esencial. «Elena», dijo, con una vulnerabilidad que lo sorprendió incluso a él mismo, «¿podría verte otra vez?». La pregunta flotó entre ellos como una confesión inesperada. Elena se detuvo, sus exámenes a medio guardar en su bolso desgastado, y lo miró directamente. Había cautela en sus ojos, la clase de reserva que se desarrolla cuando una persona ha aprendido a priorizar responsabilidades sobre deseos personales. «No suelo hacer esto», respondió finalmente, y Alejandro podía ver la batalla interna reflejada en su rostro. «Solo un café», añadió él, sorprendido por cuánto deseaba esta simple concesión. Después de lo que pareció una eternidad, Elena asintió. «Está bien, pero solo un café», accedió con una pequeña sonrisa que iluminó todo su rostro. Intercambiaron números y acordaron verse el fin de semana. Mientras Elena caminaba apresuradamente hacia su segunda jornada laboral en el Instituto Nocturno García Lorca, su mentalidad experimentaba una revolución silenciosa, pero profunda.
Por más que intentaba concentrarse en la clase que debía impartir, la imagen de Alejandro se filtraba persistentemente en sus pensamientos. «¿Qué estás haciendo, Elena?», se murmuró a sí misma mientras subía las escaleras gastadas del instituto. A sus 26 años, nunca se había permitido este tipo de distracción emocional. Su vida había sido construida meticulosamente alrededor de dos pilares inquebrantables: su desarrollo profesional y el cuidado de su madre enferma. Las revelaciones sobre su propio carácter la desconcertaban. Siempre había sido la persona práctica, la que tomaba decisiones basadas en necesidades concretas, no en impulsos emocionales. Mientras sus amigas de universidad experimentaban el amor, las citas y los corazones rotos, ella había estado ocupada construyendo un futuro estable, asegurándose de que su madre recibiera los tratamientos necesarios, acumulando credenciales académicas. El impacto de ese breve encuentro con Alejandro había despertado algo que Elena había mantenido dormido durante años: la posibilidad de que ella también mereciera explorar esa parte de la vida que había sacrificado voluntariamente en el altar de las responsabilidades. Lo que Elena no podía prever en ese momento es cómo este despertar emocional la llevaría a una serie de experiencias que desafiarían fundamentalmente su visión del amor, la intimidad y la confianza. El viaje que estaba a punto de emprender revelaría capas de su personalidad que ni siquiera ella sabía que existían. La historia de Elena había sido moldeada por una ausencia que definió toda su existencia posterior. A los 13 años, cuando las niñas de su edad soñaban con quinceañeras y primeros amores, ella enfrentó la realidad más cruda posible: el abandono. Su padre, un hombre que había prometido amor incondicional, simplemente desapareció un martes cualquiera, dejando solo una nota escueta sobre la mesa de la cocina. «No puedo seguir con esto», decía el papel. 5 palabras que redefinieron completamente su comprensión del amor y la confianza. Este evento traumático transformó a Mercedes, su madre, de una mujer dependiente a una guerrera incansable. Trabajando en 3 empleos diferentes, levantándose antes del amanecer y regresando mucho después del anochecer, Mercedes se convirtió en el modelo de resiliencia que forjó el carácter de Elena. «Los estudios son lo único que nadie puede quitarte, hija», le repetía como un mantra sagrado, y Elena lo internalizó hasta convertirlo en la columna vertebral de su existencia. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Alejandro experimentaba su propia revolución interna. En el piso 30 de su lujoso ático, con vistas panorámicas de Valencia, se encontraba incapaz de concentrarse en los informes financieros que normalmente absorbían toda su atención. La imagen de Elena mordiendo distraídamente su bolígrafo mientras corregía exámenes se había grabado en su mente como un tatuaje indeleble. «Señor Montero, ¿está bien?», le había preguntado su asistente al verlo distraído durante una videoconferencia con inversores internacionales. «Perfectamente», había respondido automáticamente, aunque la verdad oculta era que nada estaba bien. O quizás, paradójicamente, todo estaba mejor que nunca. Por primera vez en 3 años, Alejandro sentía algo que había olvidado que podía experimentar: anticipación genuina, nervios, esa mezcla exquisita de esperanza y temor que acompaña al inicio de algo significativo. El impacto que Elena había tenido en su mentalidad era tan profundo que incluso sus colaboradores más cercanos notaban la diferencia, aunque no podían identificar la causa. Cuando llegó el sábado, día acordado para su segundo encuentro, Alejandro mostró un comportamiento completamente fuera de carácter. Llegó 20 minutos antes a la cafetería. Él, un hombre que habitualmente hacía esperar a ministros y empresarios, ahora esperaba ansiosamente,
revisando su teléfono cada minuto, ajustándose la ropa casual que había elegido cuidadosamente para no parecer ostentoso. Las revelaciones sobre su propio comportamiento lo asombraban. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido esta mezcla de vulnerabilidad y emoción? Probablemente nunca, pues incluso en sus relaciones anteriores siempre había mantenido el control, siempre había sido el deseado, nunca el que desea con esta intensidad casi adolescente. Cuando Elena finalmente apareció en la puerta de la cafetería, el impacto visual fue inmediato y devastador. Había elegido un sencillo vestido color vino que realzaba el tono de su piel y contrastaba perfectamente con sus ojos verdes. No llevaba joyas llamativas ni maquillaje excesivo, y precisamente esa ausencia de artificios la hacía resplandecer con una luz propia que Alejandro encontraba irresistible. El corazón de Alejandro comenzó a latir con una intensidad que había olvidado que podía sentir. Era como si todas sus defensas emocionales, construidas meticulosamente durante años de decepción y traición, se desmoronaran ante la simple presencia de esta mujer que no tenía idea del efecto que causaba en él. «Hola», dijo Elena con una sonrisa tímida, y esa simple palabra cargó el aire entre ellos con una electricidad casi tangible. «Hola», respondió Alejandro, levantándose y sintiendo que sus piernas temblaban ligeramente. La transformación era completa. El poderoso empresario que dominaba salas de juntas con su mera presencia, ahora se sentía como un adolescente en su primera cita. Lo que comenzó como un simple café se transformó en un viaje emocional de 2 horas que ambos recordarían para siempre. Sentados en aquella pequeña mesa, Alejandro y Elena descubrieron una profundidad en su conversación que ninguno había experimentado en años. No eran las palabras intercambiadas, sino los silencios compartidos, las miradas sostenidas, las sonrisas genuinas que nacían de forma espontánea. «Mi madre dice que soy un libro abierto», confesó Elena mientras removía su segundo café. «Dice que nunca aprendí a ocultar lo que siento». «Eso es refrescante», respondió Alejandro, sorprendido por la honestidad de su propio comentario. «En mi mundo, la mayoría de las personas son libros cerrados con cerraduras adicionales». La verdad oculta era que, a pesar de sus mundos aparentemente irreconciliables, existían conexiones sorprendentes entre ellos. Ambos habían perdido figuras paternas, Elena por abandono, Alejandro por fallecimiento. Ambos habían asumido responsabilidades adultas demasiado pronto, y lo más importante, ambos valoraban la autenticidad por encima de las apariencias, aunque Alejandro hubiera olvidado este valor fundamental en su ascenso empresarial. El impacto de esta revelación transformó algo fundamental en Alejandro. Por primera vez en años, no estaba calculando ventajas ni midiendo sus palabras. Simplemente existía en el momento, sin pasado que lamentar ni futuro que planificar. «Elena», dijo finalmente, después de un breve silencio que parecía cargado de posibilidades, «sé que esto puede parecer precipitado, pero me gustaría invitarte a cenar mañana». Las palabras salieron con una vulnerabilidad que sorprendió incluso a él mismo. Su voz, normalmente firme al cerrar tratos multimillonarios, ahora temblaba ligeramente ante la posibilidad del rechazo. Elena lo miró directamente, sus ojos verdes, estudiándolo como si intentara descifrar un mensaje en código. La mentalidad cautelosa que había desarrollado tras años de priorizar responsabilidades sobre deseos personales luchaba visiblemente contra algo nuevo que estaba despertando en ella. El silencio que siguió pareció eterno. Alejandro podía escuchar los latidos de su propio corazón. Sentía el sudor formándose en sus palmas.
Experimentaba una ansiedad que no había sentido desde sus días universitarios. «Está bien», respondió finalmente Elena, «pero en algún lugar sencillo». Su condición revelaba tanto su interés como su necesidad de mantener cierto control sobre la situación, de no sentirse completamente fuera de su elemento. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue de pura felicidad, sin filtros. «Por supuesto, conozco el lugar perfecto», respondió, aunque en realidad no tenía ni idea de dónde la llevaría. La mañana siguiente amaneció con una revolución completa en la rutina de Alejandro. En lugar de revisar correos electrónicos o preparar estrategias financieras, se encontró navegando frenéticamente por Internet y haciendo llamadas telefónicas con un propósito completamente inédito: encontrar el restaurante perfecto para Elena. Los bastidores de esta búsqueda revelaban una transformación profunda en su sistema de valores. Alejandro, acostumbrado a reservar en los restaurantes con estrellas Michelin de Valencia, ahora evaluaba cada opción desde una perspectiva completamente nueva. No se trataba de impresionar con opulencia, sino de crear un espacio donde Elena pudiera sentirse cómoda, valorada y, sobre todo, en igualdad de condiciones. Descartó 3 restaurantes durante su investigación matinal. El primero porque el sumiller era conocido por su actitud condescendiente hacia quienes no dominaban la terminología vinícola. El segundo porque requería vestimenta formal, algo que podría incomodar a Elena. El tercero porque, a pesar de su excelente comida, la atmósfera era fría y calculada, diseñada más para transacciones comerciales que para conexiones humanas. La revelación que estaba experimentando mientras buscaba el lugar ideal lo conectaba con una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Aquella, capaz de preocuparse genuinamente por los sentimientos de otra persona. Finalmente, Alejandro encontró el lugar perfecto: la Trattoria di Nonna, un pequeño restaurante italiano en el barrio de Russafa, conocido por su ambiente acogedor y su comida auténtica preparada por una familia de Nápoles. Era el equilibrio ideal que buscaba, lo suficientemente elegante para sentirse especial, pero con esa calidez mediterránea que invitaba a la intimidad genuina. Cuando llegó a recoger a Elena a su modesto apartamento en el barrio de Benimaclet, Alejandro experimentó una revelación inesperada sobre su propio carácter. El contraste con su lujoso ático en la Ciudad de las Artes era evidente, pero lejos de sentir incomodidad, descubrió que había algo auténticamente reconfortante en aquel edificio sencillo, pero bien cuidado. Lo que no había anticipado era conocer a Mercedes, la madre de Elena. «Elena, cariño, ¿no vas a presentarme a tu amigo?», llegó una voz desde el interior cuando Elena abrió la puerta. La expresión de pánico que cruzó el rostro de Elena fue instantánea y adorable. Claramente no había planeado que Alejandro conociera a su madre en esta primera cita formal. «Por favor, me encantaría conocerla», dijo Alejandro con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. En su mundo social, las familias se presentaban solo después de evaluaciones mutuas de estatus y conveniencia. Sin embargo, con Elena sentía una curiosidad genuina por conocer a la mujer que había criado a esta persona extraordinaria. El impacto de ese primer encuentro con Mercedes fue transformador. A pesar de su enfermedad y sus evidentes limitaciones económicas, irradiaba una dignidad y una calidez que explicaban perfectamente de dónde venía la autenticidad de Elena. Alejandro tomó su mano con respeto genuino. «Es un honor conocerla, señora. Ahora entiendo de dónde Elena heredó su gentileza». Los bastidores de este momento revelaban una verdad que Alejandro había olvidado. Las conexiones humanas auténticas no tienen precio y no pueden comprarse con ninguna cantidad de dinero. La Trattoria di Nonna resultó ser la elección perfecta,
Las velas suaves, las mesas de madera y la música italiana de fondo creaban exactamente la atmósfera que había buscado. El alivio en los ojos de Elena cuando vio el lugar fue toda la confirmación que necesitaba. Mientras compartían un risotto de champiñones y setas silvestres, su conversación se profundizó hacia territorios inesperados. Con cada palabra intercambiada, las barreras sociales que los separaban parecían disolverse un poco más. Elena le habló de sus sueños de hacer un máster en educación matemática especializada, de desarrollar nuevas metodologías para estudiantes con dificultades de aprendizaje. Sus ojos brillaban con una pasión contagiosa mientras describía proyectos que había postergado por limitaciones financieras. La revelación más impactante llegó cuando la conversación derivó hacia viajes y experiencias internacionales. Alejandro, casi sin darse cuenta, comenzó a contar anécdotas de sus viajes de negocios por Europa. Cada historia revelaba un mundo de experiencias que Elena solo conocía a través de libros y documentales. «Nunca he salido de España», confesó finalmente, y en esa simple declaración había tanto vulnerabilidad como anhelo contenido. La respuesta de Alejandro surgió espontáneamente, desde un lugar de autenticidad que ni él mismo sabía que aún existía dentro de sí. «Entonces tendremos que cambiar eso». Solo después de pronunciar las palabras se dio cuenta de que había usado inconscientemente el plural, asumiendo un futuro compartido que aún no habían discutido. Pero en lugar de sentir pánico ante esta vulnerabilidad expuesta, experimentó una extraña paz. La mentalidad protectora que había desarrollado tras años de relaciones calculadas y traiciones estaba cediendo ante algo mucho más poderoso: la posibilidad de una conexión auténtica. La noche había adquirido esa cualidad mágica que solo existe en los momentos que sabemos serán recordados para siempre. Mientras caminaban juntos por las calles empedradas de Valencia, regresando al apartamento de Elena, ambos experimentaban esa extraña mezcla de euforia y nerviosismo que acompaña al nacimiento de algo significativo. Frente al edificio de Elena, bajo la suave luz de las farolas, se creó un momento de tensión hermosa y palpable. Ninguno de los dos parecía tener prisa por terminar la noche, como si ambos intuyeran que algo fundamental estaba a punto de cambiar. Alejandro, guiado por una valentía que no sabía que aún poseía, se acercó lentamente a Elena. Sus ojos buscaron permiso en los de ella, dándole tiempo para alejarse si lo deseaba. Pero Elena permaneció inmóvil, su respiración visiblemente acelerada, sus labios ligeramente entreabiertos en anticipación silenciosa. Cuando finalmente la besó, el mundo pareció detenerse por completo. No fue un beso desesperado o hambriento, sino algo mucho más poderoso, un beso cargado de promesas, de ternura, de un futuro que ambos comenzaban a vislumbrar juntos. El impacto de ese primer contacto íntimo recorrió sus cuerpos como una corriente eléctrica, conectándolos en un nivel que trascendía lo físico. Al separarse, ambos estaban sin aliento, mirándose con una mezcla de asombro y reconocimiento mutuo. «Buenas noches, Elena», murmuró Alejandro, su voz revelando una emoción que no intentaba ocultar. «Buenas noches, Alejandro», respondió ella, y en esas simples palabras flotaba toda una conversación sobre lo que acababa de cambiar entre ellos. La transformación continuó durante los días siguientes. Alejandro, impulsado por un deseo de mostrarle a Elena una parte más íntima y auténtica de sí mismo, decidió invitarla a cenar a su casa el sábado siguiente. Pero no sería una cena cualquiera con servicio de catering, como solía hacer cuando recibía visitas. Esta vez, él mismo cocinaría para ella. Los bastidores de esta decisión revelaban un redescubrimiento de placeres simples que había olvidado. El sábado por la mañana, Alejandro se encontró en el mercado central de Valencia.
experimentando una alegría olvidada, mientras seleccionaba personalmente los tomates más maduros, el aceite de oliva más aromático, las hierbas más frescas. Cada elección lo reconectaba con memorias de su madre, quien le había enseñado a cocinar en los años difíciles tras la muerte de su padre. Aquellas lecciones culinarias, aparentemente olvidadas bajo años de éxito empresarial, resurgían ahora con una claridad sorprendente, como si hubieran estado esperando el momento preciso para recordarle quién era realmente. La revelación más impactante ocurrió cuando Elena llegó a su lujoso ático aquella noche. Al entrar y ver por primera vez el espacio donde Alejandro vivía, con sus ventanales panorámicos, obras de arte originales y muebles de diseño exclusivo, su expresión de asombro fue inmediata y transparente. «¡Dios mío, Alejandro!», exclamó, visiblemente impresionada, pero también, notó él, ligeramente intimidada por la opulencia del lugar. La verdad oculta que Alejandro temía enfrentar se materializó en ese momento. Sus mundos eran aún más diferentes de lo que ambos habían querido reconocer. En lugar de ignorar esta realidad, Alejandro decidió abordarla directamente, con una vulnerabilidad que marcaba su viaje personal hacia la autenticidad. «Elena», dijo, acercándose a ella y tomando sus manos, «desde que te conocí, este lugar se siente vacío. Le faltas tú». La cena casera que Alejandro había preparado con tanto esmero creó una atmósfera de intimidad que ningún restaurante de lujo podría haber igualado. Mientras compartían pasta fresca con salsa casera en la terraza con vista panorámica a Valencia, la conversación fluía con una naturalidad que hacía parecer que se conocían desde siempre. Sin embargo, Alejandro sentía un peso creciente sobre sus hombros. La verdad sobre su identidad aún flotaba entre ellos como una sombra. La mentalidad de Alejandro había cambiado profundamente en estas semanas. Por primera vez en años, valoraba la autenticidad por encima de la imagen, la conexión real por encima de la conveniencia social. Esa transformación interna le hizo tomar una decisión que podría cambiarlo todo. «Elena, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz adquiriendo un tono más grave. La seriedad repentina en su rostro hizo que Elena dejara su copa de vino sobre la mesa, preparándose inconscientemente para lo que vendría. «No he sido completamente honesto contigo sobre mi trabajo». Un silencio expectante se instaló entre ellos mientras Alejandro reunía el valor necesario. «No solo trabajo en construcción, soy el dueño de Montero Desarrollos Inmobiliarios. Es una de las empresas constructoras más grandes del país». Las palabras flotaron en el aire como una bomba de tiempo. Elena lo miró fijamente, procesando lentamente la magnitud de la revelación. El impacto se reflejó inmediatamente en su rostro, que pasó de la sorpresa a la comprensión y finalmente a algo que Alejandro temía: inseguridad. «Eres muy rico», dijo ella finalmente, más como una constatación que como una pregunta, mientras se levantaba y caminaba hacia la balaustrada de la terraza, dándole la espalda. La verdad oculta detrás de esta reacción no era el rechazo al dinero, sino un miedo mucho más profundo y humano. «Nuestros mundos son completamente diferentes, Alejandro», continuó Elena sin mirarlo, su voz ligeramente temblorosa. «No sabría cómo comportarme en tu círculo social. No tengo la ropa adecuada, no fui educada para ese ambiente». Las palabras que siguieron revelaron la auténtica raíz de su miedo. «Y cuando tus amigos se rían de mí, cuando te canses de tener que explicarme cómo funcionan las cosas en tu mundo». El descubrimiento de que Elena no temía su dinero, sino no ser suficiente para él, provocó en Alejandro una revelación tan profunda que sintió como si algo se rompiera y sanara simultáneamente dentro de él. Se acercó a ella y la hizo girarse para enfrentarlo, sus manos firmes pero gentiles en sus hombros. «Elena,
escúchame, dijo con una intensidad que la sorprendió. Es exactamente por eso que me interesé en ti, porque no eres como las personas de ese mundo. Eres real, te importan cosas que realmente importan. No me miras y ves una cuenta bancaria o una oportunidad social. Tomó el rostro de Elena entre sus manos con una ternura infinita. Ya eres más que suficiente. Eres todo lo que no sabía, que estaba buscando. Durante 3 años he vivido según expectativas ajenas y me ha dejado vacío. Tú me haces sentir vivo de nuevo. Me recuerdas quién soy realmente cuando no estoy actuando para impresionar a nadie. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Elena mientras escuchaba estas palabras que tocaban precisamente sus miedos más profundos. Tengo miedo, confesó en un susurro. Miedo de enamorarme de ti y descubrir que no puedo darte lo que necesitas. Miedo de no ser suficiente. Alejandro la atrajo hacia sus brazos, abrazándola con una fuerza que comunicaba más que cualquier palabra. En ese abrazo, bajo las estrellas de Valencia, ambos entendieron que habían llegado a un punto crucial en su relación. La decisión de Elena aquella noche marcó un punto de inflexión en su relación. Quiero intentarlo, dijo finalmente, levantando su rostro para mirar directamente a Alejandro. Tengo miedo, pero quiero intentarlo. La valentía en esas simples palabras conmovió a Alejandro hasta lo más profundo. Durante las semanas siguientes, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Alejandro, el magnate inmobiliario, acostumbrado a reuniones en salas de juntas y cenas de gala, comenzó a pasar cada vez más tiempo en el modesto apartamento de Benimacle. Lo sorprendente fue descubrir cuánto disfrutaba de esos momentos sencillos, compartiendo el desayuno con Elena y Mercedes, ayudando con pequeñas reparaciones domésticas que siempre habían quedado pendientes. La transformación era visible para cualquiera que lo conociera. Verlo arremangado, arreglando un grifo que goteaba o cambiando una bombilla fundida, mostraba una faceta completamente diferente del hombre que siempre había delegado estas tareas en empleados. No necesitas hacer esto, le decía Elena constantemente, pero él insistía, quiero hacerlo. Me hace sentir útil de una forma diferente. La verdad oculta era que estas tareas simples lo reconectaban con partes de sí mismo que había olvidado, con el joven que había sido antes de que el éxito empresarial redefiniera su identidad. Los bastidores de esta integración familiar revelaban algo aún más profundo. Mercedes se había convertido en una figura importante en su vida, recordándole a la madre que había perdido demasiado pronto. Un mes después de aquella conversación crucial en la terraza, su relación dio otro paso fundamental. Elena, tras terminar una cena especialmente emotiva en el ático de Alejandro, tomó una decisión que había estado madurando durante semanas. En lugar de pedir un taxi para regresar a casa como hacía habitualmente, se quedó. Esa noche, su intimidad alcanzó un nivel completamente nuevo. Entre besos y caricias, Elena experimentó por primera vez la entrega total a otra persona, un acto de confianza absoluta que trascendía lo físico. Para Alejandro, fue una experiencia de conexión tan profunda que se sintió completamente transformado por ella. El impacto real de esa noche, sin embargo, llegaría con la luz de la mañana siguiente. Alejandro despertó primero y al moverse ligeramente, notó algo en las sábanas que capturó inmediatamente su atención. Pequeñas manchas de sangre. La revelación lo golpeó con una fuerza inesperada. Elena había sido virgen. Le había entregado algo que había reservado durante sus 26 años de vida, algo que nadie más había recibido. Esta comprensión repentina provocó en él una cascada de emociones que nunca había experimentado. No sintió el orgullo machista o la satisfacción vanidosa que otros hombres podrían haber sentido.
En su lugar, experimentó una mezcla extraordinaria de humildad, gratitud y responsabilidad. La confianza que Elena había depositado en él tenía un peso y un significado que lo sobrecogían completamente. Cuando Elena finalmente despertó y vio su mirada, supo inmediatamente que él había descubierto la verdad. El rubor cubrió sus mejillas mientras intentaba encontrar palabras para explicar algo que nunca había discutido abiertamente con él. La reacción de Vincenzo Alejandro definió perfectamente el hombre en que se estaba convirtiendo. En lugar de hacer preguntas incómodas o comentarios, simplemente la abrazó con una ternura infinita y besó su frente. «Me siento profundamente honrado», susurró contra su cabello. «Gracias por confiar en mí de esta manera». La mentalidad de Alejandro había experimentado una revolución completa. El hombre que meses antes medía cada relación en términos de beneficios mutuos, ahora entendía el verdadero significado de un regalo irreemplazable, la confianza absoluta de alguien que elige vulnerarse completamente ante ti. Esa mañana, envueltos en la luz suave que se filtraba por las cortinas del ático, Elena finalmente encontró el valor para hablar sobre lo que había sucedido la noche anterior. Con los ojos fijos en sus propias manos, su voz apenas un susurro, comenzó a explicar algo que nunca había compartido con nadie. «Nunca encontré a nadie que me hiciera querer dar ese paso», confesó con una mezcla de timidez y determinación. «No fue una decisión religiosa o moral. Simplemente nunca sentí la suficiente confianza. Nunca conocí a nadie que me importara lo suficiente como para compartir esa parte de mí». Las revelaciones de Elena sobre sus experiencias pasadas, o más bien, la ausencia de ellas, crearon un espacio de intimidad emocional que Alejandro nunca había experimentado. La vulnerabilidad con la que ella le mostraba su corazón, completamente desnudo, exigía una respuesta igualmente auténtica de su parte. «Elena», respondió él, tomando sus manos entre las suyas, «me siento profundamente honrado por tu confianza. Te prometo cuidar siempre lo que hay entre nosotros». No eran palabras ensayadas ni calculadas. Nacían directamente de esa transformación interior que había estado experimentando desde aquel primer encuentro en la cafetería. El impacto de este momento de conexión auténtica estableció un nuevo nivel en su relación, una base de confianza mutua que pronto sería puesta a prueba por el mundo exterior. 2 semanas después, Alejandro invitó a Elena a la inauguración de uno de los proyectos más importantes de su empresa. Un conjunto de viviendas sostenibles diseñadas para ser asequibles sin sacrificar calidad. Elena había aceptado nerviosa, consciente de que sería su primera aparición pública como pareja, su debut en el mundo social de Alejandro. Los bastidores de su preparación para ese evento revelaban mucho sobre sus inseguridades persistentes. Había elegido cuidadosamente un vestido sencillo pero elegante. Había ensayado mentalmente respuestas a posibles preguntas. Había intentado prepararse para miradas juzgadoras. Lo que ninguno de los dos podía prever era el encuentro con Fernando Vidal, antiguo socio de Alejandro y parte del círculo social de Laura, su ex prometida. Durante la recepción, mientras Elena conversaba animadamente con algunos arquitectos del proyecto, Fernando se acercó a Alejandro con esa sonrisa que apenas ocultaba su intención de provocar. «Alejandro, qué sorpresa verte con compañía tan peculiar», comentó con un tono cargado de condescendencia apenas disimulada. «No sabía que ahora frecuentabas el ámbito educativo. ¿Es una fase o realmente estás considerando bajar tus estándares permanentemente?» La mentalidad del antiguo Alejandro habría respondido con diplomacia fría o habría ignorado el comentario. Pero el hombre en que se había transformado reaccionó de forma completamente diferente. «Fernando», dijo con una voz peligrosamente baja pero firme,
Te daré exactamente 10 segundos para disculparte y retirarte, o te recordaré por qué no es inteligente insultar a la mujer que amo delante de mí. La palabra amo salió naturalmente, sorprendiendo incluso al propio Alejandro, pero no dudó en mantenerla. Has escuchado perfectamente. Amo a Elena, y vale infinitamente más que cualquiera de las personas calculadoras de nuestro antiguo círculo. Esta defensa pública no solo sorprendió a Fernando, quien balbuceó una disculpa antes de retirarse rápidamente, sino que impactó profundamente a Elena, quien había presenciado parte del intercambio. La verdad oculta era que, en ese momento, ambos comprendieron que lo que habían construido juntos trascendía completamente las barreras sociales que inicialmente parecían separarlos. Una semana después de este incidente, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. Pero antes de dar ese paso, necesitaba hablar con la persona que mejor conocía a Elena, Mercedes. La conversación más significativa no fue con Elena, sino con su madre, una tarde en que visitó el apartamento de Benimaclet, sabiendo que Elena estaría en la escuela. Doña Mercedes, necesito hablar con usted sobre algo muy importante, dijo, sentándose en la pequeña sala donde habían compartido tantas comidas familiares. ¿Vas a pedirle matrimonio a mi hija?, preguntó Mercedes directamente, con esa intuición maternal que trascendía cualquier intento de subterfugio. Cuando Alejandro asintió y extrajo de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo elegante pero no ostentoso, los ojos de Mercedes se llenaron de lágrimas de alegría. Desde el primer día que te conocí, supe que eras diferente, dijo Mercedes, tomando las manos de Alejandro entre las suyas. Claro que tienes mi bendición, pero más importante, tienes mi gratitud por amar a mi hija exactamente como es, no como alguien que podrías transformar. Ese mismo fin de semana, cuando Elena regresó de una jornada de formación docente, entró al apartamento para encontrar a Alejandro esperándola en la sala, el lugar donde habían compartido tantos momentos significativos. La mentalidad de Alejandro era clara. No quería grandes gestos en restaurantes lujosos ni espectáculos públicos. Quería que este momento ocurriera en el hogar que había llegado a amar tanto como a la mujer que lo habitaba. Cuando se arrodilló y abrió la pequeña caja de terciopelo, las palabras fluyeron desde lo más profundo de su ser. Elena Castillo. ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga para el resto de nuestras vidas? La transformación en el rostro de Elena fue instantánea. Lágrimas de felicidad brotaron mientras asentía, incapaz de articular palabras por la emoción. La boda, celebrada 3 meses después, fue exactamente como ambos la soñaban. No en un lugar ostentoso ni con cientos de invitados de la alta sociedad valenciana, sino en la pequeña iglesia del barrio donde Elena había crecido. La ceremonia, sencilla pero profundamente significativa, reunió solo a las personas que realmente importaban en sus vidas. Miguel, el mejor amigo de Alejandro, sirvió como padrino, mientras Sandra, la colega y amiga de Elena, fue la madrina. El impacto de ver a estos dos mundos fusionarse, amigos del ámbito empresarial mezclándose naturalmente con profesores y vecinos del barrio, fue una de las revelaciones más hermosas de ese día. No eran dos círculos separados, sino una nueva comunidad unida por el amor genuino que todos podían percibir entre los novios. Un año después de la boda, la verdad oculta sobre el propósito compartido que había nacido entre ellos tomó forma concreta. Utilizando los recursos financieros de Alejandro y la visión educativa de Elena, crearon la Fundación Educativa Montero Castillo, dedicada a ofrecer becas universitarias completas a estudiantes de familias trabajadoras con potencial académico. Esta decisión no fue simplemente filantropía, representaba la
materialización perfecta de sus valores compartidos. El viaje de autodescubrimiento que habían emprendido juntos había cristalizado en un legado que transformaría vidas concretas, dando a otros jóvenes las oportunidades que Elena había deseado y que Alejandro tenía los medios para facilitar. La vida continuaba sorprendiéndolos con bendiciones inesperadas. En una tarde ordinaria de primavera, mientras Alejandro revisaba planos para un nuevo proyecto de viviendas asequibles, Elena entró a su despacho con una sonrisa misteriosa que él había aprendido a reconocer como señal de noticias importantes. Alejandro, dijo simplemente, «Vas a ser papá». La reacción de Alejandro definió perfectamente al hombre en que se había convertido. El magnate inmobiliario, conocido por su compostura en las «si has llegado hasta aquí, si has compartido conmigo este viaje a través del corazón de Alejandro y Elena, es porque también crees que el amor auténtico sigue existiendo en un mundo a veces demasiado preocupado por las apariencias». Esta historia nos recuerda que las diferencias sociales, económicas o culturales se desvanecen cuando dos almas reconocen que han encontrado su hogar una en la otra. El amor verdadero no es fantasía romántica, sino una posibilidad real para quienes tienen el valor de arriesgarse, de ser vulnerables, de mostrar quiénes son realmente. Alejandro podría haber permanecido en su mundo de éxito vacío. Elena podría haberse conformado con una vida de sacrificio sin permitirse explorar su corazón. Pero ambos eligieron la valentía y esa decisión lo cambió todo. Si esta historia resonó contigo, si te hizo recordar tus propios momentos de vulnerabilidad o despertar la esperanza de encontrar una conexión auténtica, me encantaría que dejaras un «me quedo con la autenticidad» en los comentarios. Es mi forma de saber que estuviste aquí, que compartimos este momento juntos.